Bueno, arranquemos de una vez. Bienvenidos a este análisis donde nos dedicamos a desglosar información fascinante directo de las fuentes para hacerla súper clara y accesible. Hoy vamos a explorar la guía espiritual litúrgica del 29 de abril. Y la verdad es que traemos temas poderosísimos sobre la mesa. La luz, la capacidad de escuchar cuando todo es un caos y la acción valiente. Es increíble cómo textos de hace tantos siglos tienen una aplicación pero tan directa en nuestro mundo moderno. A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Qué tienen en común un grito desesperado, un silencio profundísimo y una joven que se atrevió a desafiar a un papa? O sea, suena como el comienzo de una novela de misterio histórico, ¿verdad? Pero en realidad ese es exactamente el mapa del recorrido que haremos hoy. Vamos a dar un viaje fascinante desde los tiempos bíblicos hasta las cortes del siglo XIV, viendo cómo la autoridad, la continuidad y esa guía divina se han ido manifestando a lo largo de la historia. Y bueno, para entender bien lo del grito desesperado, tenemos que ir a la palabra griega original, craso. Las fuentes que analizan el Evangelio de Juan nos muestran aquí el último gran mensaje público de Jesús antes de su pasión. Y ojo, los textos originales no dicen que simplemente levantó la voz o habló más fuerte. Usan esta palabra exacta, craso. Es un clamor que literalmente te sale de las entrañas. Imagínense a alguien viendo a la persona que más ama a punto de caer por un barranco en plena noche. Ese nivel de intensidad no es un grito de enojo para nada, es un ruego totalmente emocional y desesperado para salvar a la humanidad de caer en la oscuridad. Lo cual nos conecta directo con esta cita que es una maravilla. Yo he venido al mundo como luz. Y lo realmente interesante aquí no es solo la idea de iluminar algo, sino el propósito de fondo. Pasa muchísimo que existe este miedo de que la luz va a exponer nuestros errores ocultos solo para juzgarnos, ¿no? Pero la fuente es clarísima. Esta luz no viene a condenar, viene a rescatarnos con amor. Es básicamente una invitación a salir de las sombras, ya sea un dolor que no hemos sanado, un hábito que nos hace daño o una mentira constante. Es encender el interruptor para encontrar libertad, no un castigo. Ahora, veamos cómo todo esto va tomando forma en la historia con el ejemplo de la iglesia en Antioquía, que está documentado en los Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo se organizaron los primeros cristianos al recibir esta luz? Y aquí es donde presenciamos una transición histórica clave, fundamental. El paso de la autoridad apostólica directa a un liderazgo eclesiástico ya estructurado. O sea, no actuaban como individuos aislados interpretando los textos a su manera. Cero. Operaban bajo una cadena de autoridad histórica que venía directamente desde Pedro y los apóstoles. Y de hecho, fue exactamente a través de esta estructura comunitaria tan rigurosa que la iglesia primitiva logró producir, validar y preservar los textos bíblicos que leemos hoy en día, siempre buscando sintonizarse con esa luz divina a través del culto. Y esto nos marca un contraste que es brillante. Por un lado tenemos nuestro enfoque moderno, muchísimo individualismo, debates políticos que no terminan nunca, ruido mental a tope y esa tendencia actual de hacer una interpretación personal y aislada de los textos. Pero por otro lado, el método histórico de la iglesia primitiva era todo lo contrario, una estructura comunitaria súper profunda que se sostenía a base de ayuno, oración y silencio. Hoy, ante un problema complejo, buscamos más ruido, más opiniones disgregadas. Los primeros cristianos hacían literalmente lo opuesto, cortaban el ruido de tajo para someterse a una comprensión colectiva, súper arraigada en esa autoridad apostólica. Y el resultado de esa disciplina del silencio es súper evidente. Mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, dijo el Espíritu Santo. El texto nos cuenta cómo apartaron a Bernabé y a Saulo para una obra específica. Y la imposición de manos que hicieron después para enviarlos a su misión no fue, digamos, un simple formalismo o un rito simbólico más. Fue la manifestación viva y visible de la sucesión apostólica. Esa autoridad y esa continuidad institucional nacían de saber escuchar en comunidad, de forma obediente, y no de las ambiciones de una sola persona o de lecturas aisladas. Así fue precisamente como se aseguraron de que el mensaje original se mantuviera intacto para las futuras generaciones. Y dando un salto histórico gigantesco, aterrizamos en el siglo XIV para conocer a alguien que dominaba este arte de escuchar a la perfección, Santa Catalina de Siena, hija número 23 de una familia súper humilde en Italia.
Era una mujer laica, es decir, no era monja de clausura ni nada por el estilo, y encima sin estudios formales, o sea, ni siquiera supo leer ni escribir hasta casi el final de su vida. Si lo pensamos bien, en papel, es el perfil más improbable del mundo para convertirse en una figura de influencia mundial. Pero aquí está la clave. Su historia nos demuestra el poder arrollador de una sola vida que confía plenamente y se sintoniza con esa misma continuidad y luz divina de la Iglesia primitiva. Y vaya que iba a necesitar esa sintonía para el desafío que se le venía encima. En esa época, la Iglesia estaba pasando por una crisis institucional tremenda. El Papa había huido de Roma por miedo y vivía exiliado en Aviñón, Francia. Imagínense la escena de verdad. Esta joven, sin ninguna educación académica formal, cruza hasta Francia, se le planta enfrente a la figura de mayor autoridad en el mundo en ese momento y le exige con un amor y una firmeza impresionantes que regrese a Roma en nombre de Dios. Es fascinante ver cómo Catalina respetaba de manera absoluta la continuidad institucional y la autoridad papal, pero al mismo tiempo tenía la convicción profunda y necesaria para corregir a la persona que ocupaba ese cargo. Y lo más loco de todo es que el Papa le escuchó, lo que nos lleva a una de sus frases más icónicas y que de verdad te deja pensando. Si sois lo que tenéis que ser, prenderéis fuego al mundo entero. ¡Qué reflexión tan brillante sobre el impacto personal dentro de la gran historia!, ¿no? Catalina no nos está pidiendo títulos universitarios, ni estatus, ni poder político. Nos está diciendo que cambiar el mundo solo requiere autenticidad y un amor que arda por la verdad. Cuando alguien abraza su misión única y deja que esa autoridad y luz histórica guíen sus pasos, genera un impacto que literalmente se propaga como el fuego. Es inevitable. Entonces, después de ver todo este peso histórico y bíblico, la pregunta es, ¿cómo bajamos esto a nuestra vida diaria? Vamos a revisar unos propósitos súper prácticos para el día de hoy. Número 1. Encender la luz. Esto es básicamente identificar y exponer alguna oscuridad oculta. Tal vez sea confesar una mentira que venimos arrastrando, soltar un resentimiento o simplemente hablarlo con alguien de confianza. Sí, es incómodo un rato, pero te libera para siempre. Número 2. Hacer un pequeño ayuno. Vivimos rodeados de muchísimo ruido, así que saltarse un postre, el café o las redes sociales por un día nos ayuda a afinar esos oídos espirituales, reconectando con esa disciplina milenaria de la Iglesia primitiva que acabamos de ver. Y número 3. Ser valientes. Si vemos una injusticia o si alguien cercano necesita una corrección, es el momento de hablar con firmeza, pero con caridad, justo como lo hizo Santa Catalina, con la certeza de que la verdad, cuando se dice con amor, siempre salva. Y para cerrar nuestro análisis de hoy les dejo esta pregunta para reflexionar. ¿Qué oscuridad en nuestra vida está esperando a ser iluminada hoy? A lo largo de este recorrido hemos visto cómo ese grito desesperado busca rescatarnos de las sombras, cómo la estructura comunitaria y el silencio profundo fueron clave para preservar la autoridad y los textos en la Iglesia primitiva, y cómo una persona valiente, sin ningún título, puede cambiar la historia respetando esa misma continuidad. Ahora nos toca decidir encender esa luz y abrazar nuestra propia misión. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración profunda a través de las fuentes, y nos vemos en la próxima.